Antes de empezar, quiero hacer como dicen en fútbol americano, un time out, un receso de 1 minuto, porque ahorita estamos viendo un tema que uno diría, bueno, ¿por qué no estamos estudiando la Biblia? ¿Por qué no estamos abriendo más la Escritura? ¿Por qué no estamos profundizando más en la palabra? Y la respuesta es relativamente sencilla, porque tenemos retos hoy en nuestra cultura que nos están orillando a ir más abajo de la Escritura. Y la cultura misma nos está retando de unas maneras que no estamos acostumbrados. Por eso tenemos que tomar un paso hacia atrás y ver cómo podemos ser más efectivos en hablar con la cultura, hablar con la gente que no cree igual que nosotros. Y por eso estamos haciendo esto. Y alguien me decía, bueno, pero es que hay que usar la Escritura siempre. Sí, claro que sí. Pero fíjense también cómo Pablo utilizaba la cultura. ¿Se acuerdan que vimos la serie de Pablo? Y se acuerdan que Pablo va a Atenas. Bueno, es impresionante que cuando Pablo va a Atenas, él no usa el Antiguo Testamento porque no lo conocía la gente de Atenas. Y cuando habla con ellos, les cita a filósofos griegos, cita a Epiménides, cita a otro filósofo griego ahí también, para poder hacer una conexión. Y eso es lo que queremos hacer con esta clase. Queremos poder hacer esas conexiones con la gente, poder detectar estas ideas que están permeando la cultura desde fuera. Yo diría que empezamos en Estados Unidos al menos a vivir en una cultura post-cristiana. Es decir, es una cultura donde el cristianismo la pregunta ya no es ni siquiera si es el cristianismo verdad o no, es relevante o no. Entonces tenemos que empezar un poquito más de atrás y por eso estamos viendo estas tácticas. Y el fin último de todo esto es compartir el Evangelio, es compartir la resurrección, es compartir el hecho de que Jesús vino en el siglo I en carne y hueso, murió y resucitó. Es decir, que en un punto A estaba vivo, en un punto B estaba muerto y en un punto C estaba vivo de nuevo. Eso es lo que vamos a compartir. Así que vamos a seguir con esta serie. Hoy vamos a ver una táctica que se llama quitando el tejado. Quitando el tejado. Ustedes saben que hay veces que estamos cómodos con algunas ideas que tenemos. Nos sentimos cómodos con creer ciertas cosas porque así creyó mi papá, así creyó mi mamá, así creyó mi abuelo y así siempre hemos creído. Así crecimos, así hemos creído desde siempre. Y hay veces que estas ideas hay que quitarles el techo. Es decir, cuando uno está en una casa con techo, ¿cómo te sientes? Seguro. ¿Ya? Te quitan el techo y ¿cómo te sientes? Desprotegido. ¿Sí? Entonces esa táctica de quitar esa protección que mucha gente siente con sus creencias es esta táctica. Algunos es quitar el tejado, quitar el techo. En lógica le llaman también reducción al absurdo. Es decir, si tienes una idea y analizas y piensas un poco en esta idea, te puede llevar, y piensas en las consecuencias de esa idea, te pueden llevar a conclusiones extrañas o inconsistentes con la realidad o contradictorias. Eso es lo que, y Jesús hizo esto. Vamos a hacer algún ejercicio de un par de pasajes acerca de esto. Si quieren verlo también es una forma de tener un rompecabezas. ¿A quién le gustan los rompecabezas? Si tienen rompecabezas, no es suficiente tener una pieza cóncava y convexa y ya. La imagen debe de coincidir. Deben coincidir también las partes cóncavas con las convexas. Y las ideas que tenemos deben también ser consistentes
con la forma en que es el mundo? ¿Son consistentes tus ideas con la realidad o no? Me gusta lo que decía un teólogo muy eminente, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer decía esto, decía, independientemente de qué cosmovisión tenga el hombre, cosmovisión es decir, qué forma tenga el hombre de ver el mundo y el universo, está forzado a vivir en el mundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tus piezas no embonan en el mundo real, quiere decir que te estás prestando de piezas que no son de este mundo, que no coinciden con la realidad. Entonces el ser humano vive en tensión con esto, con nuestras creencias, y cuando esas tensiones son grandes, es fácil llegar y quitar el tejado, quitar el techo y mostrar que estas ideas son incoherentes. Por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué el ser humano en general, por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué la humanidad en general tiene ese sentido de culpa? Y uno podría decir, bueno, la culpa es una simple construcción cultural. Culturalmente así evolucionamos y sentimos eso, pero ¿qué tal esta otra opción? ¿Qué tal si nos sentimos culpables porque somos culpables? ¿Cuál de las dos es más certera? ¿Cuál de las dos piezas embona más con la realidad? Yo diría que la segunda. Pero el sentirte culpable quiere decir que has roto una regla que no ha sido creada por hombres. Y ahí es donde muchos frenamos y decimos, yo no le quiero dar cuentas a nadie, mejor la de arriba. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, una vez le preguntaron a Greg en una universidad y él preguntó esto, ¿por qué nos sentimos culpables? Y él dijo, la respuesta a esto no es negar la culpa, sino aceptarla y ver de qué somos culpables y por qué sentimos eso. Perdón. Entonces, fíjense, esta es un poquito la idea o la secuencia de lo que es esta táctica. Primero hay que identificar esta idea. ¿Cuál es la idea central? Me siento culpable. Y yo puedo deducir de ahí que me siento culpable porque tal vez soy culpable. Pero ¿soy culpable de qué? Pues de haber roto una ley moral. Pero esta es la conclusión. ¿Ven cómo vamos en la escalerita? Esa es la reducción al absurdo. Ahí estamos quitando el techo poco a poco. Y la que sigue aquí es, hay un legislador moral. Por eso me siento culpable. Y finalmente, ¿quién es ese legislador moral? Dios. Entonces nuestra misma culpa apunta a que hay una moral, y esa misma moral apunta a que existe Dios. Lo mismo podemos hacer con el sentido de justicia. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo sed de justicia, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿tienes sed de justicia? Vas a ser saciado. Pero ¿cómo puedes ser saciado de justicia si no hay un legislador que ponga las cosas en orden? Y de eso es de lo que estaba hablando Jesús. Entonces aquí hay que comenzar. Normalmente esta táctica la empezamos con un aspecto de la realidad que tiene sentido, y de ahí vamos deduciendo. Ahora, si la idea es contraria y no embona con la realidad, veamos también a qué conclusión nos lleva. Por ejemplo, tengo aquí una imagen de una pareja. ¿Saben cuál es la A que tiene el chico? ¿Saben a qué se refiere ese? ¿Se acuerdan cuando vimos por qué no soy? Ese es el símbolo del ateísmo, por eso le puso el A. Entonces ella le pregunta a su novio ateo y le dice, dime cuánto me amas. Dime cuánto me amas. ¿Ok? Y la respuesta de él sería, de aquí al infinito. Qué romántico.
Qué lindo. ¿Quién no quisiera un novio así? Pero fíjense, partimos de esta idea del amor. Tengo amor hacia ti. Pero él como ateo, y esto es lo que creen muchos ateos, cree esto. Dice, te amo de aquí al infinito, aunque en mi cosmovisión solo eres un saco complejo de químicos super evolucionados. ¿Sí? Te quiero. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es la incompatibilidad aquí? Que si uno de veras siente amor por el prójimo, por sus hijos, uno no puede decir te amo sinceramente y al mismo tiempo decir que eres un saco de químicos super evolucionados y que tienes valor por sobre las demás especies de la creación. Ahora también no se vería que te está haciendo una pregunta que no se puede, que no es contable. O sea, dime cuánto me amas. Que está haciendo una pregunta que no es contable. Está haciendo una pregunta de algo que no es contable. O sea, sí, también es, sí, no, la pregunta tampoco pero es, el punto no es la cantidad de amor que tenga la persona, es que existe un concepto llamado amor que no es algo material, que todos experimentamos, que es algo natural para el ser humano. Esa es una pieza del rompecabezas. ¿Y en dónde embona mejor? ¿Embona en un mundo donde Dios existe? ¿O embona mejor en un mundo donde eres un saco de químicos super evolucionados? ¿En dónde cabe mejor? ¿Sí? Este es el tipo de idea que esta táctica busca. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Esta es la táctica en sí. Primero, identifica cuál es la idea o el argumento central o el principio básico. ¿Y ahí qué pueden usar? Colombo. ¿Sí? Hagan preguntas, llegan a la idea básica. Después, ¿qué pueden hacer? Piensa en las implicaciones de tal idea o tal argumento. Es decir, ¿es consistente esta idea? ¿Es coherente? Ya sé qué es lo que crees. Ahora veamos cómo embona esto en el mundo real. ¿O no? Y si encuentras un problema, señálalo a la persona y ahí pueden usar la táctica Colombo 3. Hey, ¿no has pensado a lo mejor que si tú eres ateo pero amas a tu novia, no es más que químicos en tu cabeza que están siendo excitados por una especie del sexo femenino que llegó aquí por un proceso evolutivo no guiado y accidental? Porque esa es la conclusión. Entonces estamos reduciendo esto a sus últimas conclusiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Están conmigo? Okay. Estoy hablando bajito porque les digo, si hablo muy fuerte voy a echar el bofe aquí. Otra idea, por ejemplo, hace tiempo ejecutaron aquí en Texas a un hombre llamado Robert Alton Harris, que fue culpable de un doble asesinato, asesinó a 2 chicos. Y la Madre Teresa de Calcuta le mandó un comunicado al gobernador de aquel tiempo para que lo perdonara, y el argumento que ella usó es porque Jesús también nos perdonó. ¿Ok? Interesante, ¿no? Ahora, independientemente de que uno esté en contra o a favor de la pena de muerte, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema aquí? Claro, sería injusto hablar de esto. Sería injusto ¿cómo creen que se sentirían los padres de las víctimas si llegara el juez y dijera, o el gobernador dijera, los vamos a perdonar así nada más? ¿Jesús va a perdonar a todo el mundo? No. Ok, interesante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Entonces reduzcamos esta idea.
quitemos el tejado. La idea central es, si Jesús habría perdonado reos de pena capital, entonces está mal ejecutar a cualquier reo. Segundo, por eso sería incorrecto castigar a cualquier criminal porque Jesús perdonaría. ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que el gobierno está ahí para castigar a los malhechores. Y está en Romanos 13 y 1 de Pedro 2, 14. Entonces hay un sentido donde debe haber tal vez lugar para la misericordia, pero también debe haber lugar para la justicia. Perdón, levanto la mano. No, está bien, sí iba a decir eso, porque, o sea, el hecho de, para una muerte, sí Dios perdona para una muerte, porque ¿quién somos nosotros para matar a alguien, no? Porque Sí. dice Dios que no debemos. Sí, bueno, pero la idea aquí es que independientemente de que uno esté a favor o en contra de la pena de muerte, simplemente la idea no funciona. Sí, no funciona, simplemente porque Jesús no perdonaría simplemente así nada más, porque sería entonces un Dios que se hace de la vista No, gorda. hay un castigo. Exacto. O sea, hay un castigo, estarían en la cárcel, quizás toda la vida. Ajá. Pero pena de muerte ya sería otro tema. Bueno, pero pon tú que en vez de pena de muerte sea cadena perpetua. Y es el mismo argumento. La persona dice, perdónalos y sácalos y déjalos libres, porque Jesús los perdonaría. ¿Por qué no? No, porque todo pecado trae una consecuencia. Exactamente. Pero fíjense, la paga del pecado, ¿qué es? Ahí la dejamos. ¿Crees? Sí. La crucifixión de Jesús, quien estuvo al lado. Perdonó, Claro. pero Sí. la ejecución siguió. Las consecuencias continuaron. Claro. Entonces este es el tipo de idea. Ahora, vamos a ver algunas opciones aquí, otras. El gobernador tactiqueó a... No lo perdonó. No digo que sí lo tactiqueó. No creo. Que sí. No creo, este es un ejemplo nada más. No creo. Vamos a ver algunos ejemplos, pero hubo un profesor una vez en una universidad que le gustaba al principio del semestre tomar un borrador de estos y decía, si Dios existiera, yo podría soltar este borrador y Dios lo podría detener en el aire. ¿Sí o no? Ahí está, Dios no existe. Pero Dios no hace lo que tú quieres. De veras, exactamente. ¿Cuál es el problema ahí? Que estamos reduciendo a Dios a un perro de circo, y Dios no es tu perro de circo. No es como funciona Dios. ¿Ok? Entonces, al tomar estas ideas uno las puede reducir. Inmediatamente uno empieza a encontrar las inconsistencias con estas ideas. Por ejemplo, otro muy común en la cultura, en el aborto, las mujeres tienen derecho a escoger. Ok. Escojan anticonceptivos Antes de embarazar. Eso, Sí. nada más. Entonces, que escojan qué. ¿Eh? Que escojan, las mujeres tienen, y ahí es donde entraría la táctica 1. Yo le preguntaría, ¿las mujeres deben tener derecho a qué? Y ahí puede uno llevarla, porque finalmente es lo que uno quiere sacar de aquí y reducir este argumento es, las mujeres deben tener derecho a matar a sus hijos Si quieres. cuando quieren, si quieren. Mi pregunta después sería, ¿por qué no los matamos a la edad de 1 año? Y sí, cuando están en el vientre, ¿cuál es la diferencia? ¿Me entienden? Y ahí podemos reducir esta cuestión a sus consecuencias máximas. O dirían, bueno, uno debe abortar, debemos permitir el aborto cuando existen riesgos de maltrato infantil. No maltrato del asesinato. Sí. ¿No es maltrato entonces asesinar a un niño? ¿Sí? Y no es solo eso, cuando hay riesgo, ni siquiera sabes. A ver, mi esposa y yo crecimos en situaciones difíciles de familia y muchas veces complicadas. Y a mí me gusta vivir, yo no sé ustedes.
Y la pregunta entonces, si la reducimos aquí, sería, ¿debemos entonces también eliminar a los niños de 2 años para evitarles algún posible maltrato en el futuro? ¿Sí? Esto se llama sacar al bebé. ¿Sí? Saca al bebé del vientre materno y ve si aún aplica el argumento de la persona. ¿Y por qué dentro sí y afuera no? ¿Y cuál es la diferencia? Es que no es persona. Bueno, defíneme lo que es persona y qué es lo que hace que el nacimiento mágicamente te confiera el derecho de ser persona. ¿Que no eras persona antes? Yo estaba en una clase de psicología hace más de 20 años y el profesor puso ese argumento. ¿Cómo uno puede definir lo que es una persona? Porque no estás realmente aculturado a la edad de 1 año. ¿Será una persona? Entonces habló de que si un niño fuera criado por lobos, ¿es una persona? Entonces es un argumento que se puede hacer. Si el niño no es una persona a 1 año o 2, ¿por qué no se puede matar? Sí, exactamente. Y fíjate que siempre en cualquier genocidio, el primer paso es deshumanizar a la persona. Entonces, para poder justificar el asesinato de miles de personas, primero tienes que subhumanizarlos. Eso está pasando ahora con Antifa. Antifa pasó en el Holocausto, pasó en el genocidio de Ruanda. Un grupo le empezó a llamar a los otros cucarachas. ¿Sí? Y entonces la deshumanización es el primer paso hacia el genocidio. Y por eso el argumento de hasta en el proceso del embarazo, cuando es de que el feto, Sí, yo les pregunto, a ver, desde la fecundación hay un continuo desarrollo de la misma persona, no deja de ser una persona. Simplemente está en un estado de desarrollo distinto. No decimos que un bebé y un, ¿cómo se le diría? Aquí en Estados Unidos tienen la palabra toddler, ¿no? Un niño de 4 años y un adolescente y un mayor de edad siguen siendo persona humana en distinto grado de desarrollo. Si tu humanidad depende de tu grado de desarrollo o de lo que puedes hacer funcionalmente, entonces quiere decir que ya no tienes valor intrínseco en ti mismo. ¿Y nosotros por qué creemos que el ser humano tiene valor? la imagen. Porque tenemos la imagen de Dios, tenemos un sello que dice hecho a la imagen de Dios, por eso tenemos valor. Bien, esta es muy común. A ver si la pueden reducir. En cuestión del aborto, dicen también, personalmente estoy contra el aborto, pero creo que las mujeres deben tener derecho a escoger. No hay que quitarlo de aquí. Permítanme. Uy, ¿qué dice? ¿Sí? Contradictorio. No tanto contradictorio, porque... Sí, estoy de acuerdo, Pero escoger qué. Mientras no me afecte Sí. a mí. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo? Mientras no me afecte a mí, problema de alguien. Ok, reduzcamos este argumento. ¿Qué podríamos decir? Primero, ¿escoger qué? ¿Sí? ¿Escoger qué? Bueno, abortar, matar a un niño. Personalmente estoy en contra de matar a un niño, pero creo que las mujeres deberían tener el derecho a escoger matar a un niño. Si reducimos el argumento así, es... ¿Qué les parece si yo digo esto? Sabes que personalmente estoy en contra de tener esclavos, pero creo que cada quien debe tener derecho a escoger si quiere esclavos en casa. Eso es una reducción al absurdo. A eso es a lo que llevan estas ideas. ¿O qué tal les gusta esto? Personalmente estoy en contra del maltrato de la mujer, pero creo que cada hombre debe tener derecho a escoger si quiere golpear a su mujer o no. ¿Sí? Ya no se oye tan... Pero esta es la respuesta típica de los políticos. Y ahorita que estamos en época de elecciones, vean cuando a un político se le pregunta, porque suena muy magnánimo. Creo que deben tener derecho, pero ahí la dejan. ¿Derecho a qué? Saquen el argumento.
¿O qué les parece esta? Estoy personalmente en contra del antisemitismo, pero creo que cada quien debe tener derecho a matar judíos si así lo desea. ¿Sí? Entonces, esa es la reducción al absurdo de estas ideas. Ahora, Jesús también hizo lo mismo. Hagamos grupitos de 5 personas ahí donde están, y me gustaría que analizaran este pasaje. Si tienen sus Biblias por ahí o sus Kindles, sus teléfonos, ábranlo en Mateo 22, 41 al 46, porque Jesús utilizó esta táctica más de una vez con los judíos. Esta táctica de quitar el techo, de reducir al absurdo. Voy a leerlo brevemente. Dice Mateo 22, 41 al 46, dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre Cristo, es decir, el Mesías? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, y aquí cita Salmo 110 y dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Este, por cierto, es un pasaje mesiánico, se está refiriendo al Mesías. ¿Y quién lo escribió? ¿El Salmo? David. David está diciéndole al Mesías: Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y luego dice: pues si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Coméntenlo entre ustedes, hagan grupitos de unas 5 o 10 personas, como se guste, como se sientan a gusto ahí, por favor. Hermanos, despierten. Yo sé que están muy comoditos, pero a platicar. Este es un tiempo de participar. Entonces, el pasaje para los que nos ven por internet es Mateo 22, 41 al 46. Y la cita que hace ahí Jesús es Salmo 110, versículo 1. Para que ustedes en su casa lo vean también. Volvemos en unos 5 minutos. Ok, miren, vamos a ver otro. Vamos a ver otro que está un poquito más claro. No se muevan de sus lugares, pero hay otro que pueden usar. Pero la idea básica de esto es que Jesús pregunta: ¿quién es el Mesías según ustedes? Y le dicen: es hijo de David, es decir, es subordinado a David. Cuando uno es hijo, está subordinado. Entonces, pero Jesús dice: ok, entonces, ¿qué hacen ustedes con este salmo? Que es un salmo mesiánico, que está hablando del Mesías, que está hablando David, y David se subordina al Mesías. ¿Cómo entonces les funciona eso? Y la conclusión es: nadie le pudo contestar ni una palabra, y ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Hay otro ejemplo, miren, fíjense, el argumento, si lo reducimos, es este. Primero, si el Mesías es un mero humano descendiente de David, entonces David no lo habría llamado Señor. Segundo, David llamó al Mesías Señor en el Salmo 110:1. Tercero, el creer que Cristo es Señor de David y al mismo tiempo su descendiente, lo que implica que no era su Señor, es absurdo. O uno debe ser Señor del otro, uno debe tener señorío sobre el otro. Cristo, por ende, no es un simple descendiente humano de David. Esa es la idea como la reducimos. Hay otra similar, por ejemplo. Si ven ustedes Mateo 12, 22 al 32, lo voy a leer aquí. Pongan atención, esta es otra reducción al absurdo y a lo mejor es un poco más clara. Pero eso es otro ejemplo de Jesús hablando con los fariseos. Entonces, ¿qué pasa? Que traen a un endemoniado a Jesús, un ciego y un mudo, y lo sana.
Y todas las multitudes, dice la Biblia, estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué están haciendo los fariseos? Están viendo un milagro obvio, lo tienen en sus narices, y en vez de reconocer a Jesús y decir, wow, este hombre no es cualquier cosa, hay algo de Dios de Jesús, si no dedujeron que era divino, por lo menos algo más debieron haber deducido. Y no era como que eran materialistas, porque en vez de atribuirle ese prodigio a Dios, ¿a quién se lo atribuyen? Al diablo. Por cierto, esa es la blasfemia al Espíritu Santo, que un día podemos hablar más, pero es el mismo contexto del pasaje. Entonces Jesús dice, conociendo sus pensamientos, ahí va la reducción al absurdo, ¿sí? Esta es la reducción. Entonces Jesús les dice, ok, esto es lo que ustedes creen. Si esto es cierto, entonces todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá en pie. Porque es entonces alguien que viene en nombre de los demonios sacando demonios. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Ven cómo le reduce sus ideas hasta sus últimas consecuencias y concluye? ¿O cómo puede alguien entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces, quiere decir que si yo estoy sacando a Satanás, quiere decir que tengo más poder que él. Y entonces saqueará su casa. ¿Cuál es la idea atrás de esto? Este es el argumento, si lo quieren ver reducido. Primero, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, su reino se arruinaría. Segunda, sin embargo, el reino de Satanás no está arruinado, ya que la actividad demoníaca continúa, así que pensar lo contrario es absurdo. Había obviamente actividad demoníaca. Por lo tanto, la primera conclusión es que Satanás no expulsa a Satanás. Debe ser otra potencia que está expulsando a Satanás. Y por lo tanto también Jesús no puede liberar a las personas de Satanás mediante el poder satánico. Lo estaba haciendo bajo el poder de alguien más fuerte que Satanás. ¿Y quién es más fuerte que Satanás? Dios. Entonces él toma el argumento de los fariseos, lo reduce a sus consecuencias y les enseña la inconsistencia que hay en su idea, ¿sí? Entonces Jesús utilizó, yo creo que leyó el libro de tácticas. No, Jesús era el hombre más inteligente que hay. Entonces les voy a dar un momentito para platicar de esto. ¿Tienen antes de seguir, tienen algún ejemplo de la cultura de este tipo de idea? ¿O alguna pregunta de lo que están viendo ustedes en la cultura? A lo mejor, me he topado con este argumento, ¿cómo podemos tratarlo? Porque para eso estamos aquí, no nada más para ver la forma en que podemos interactuar con esto, sino ¿con qué se están topando ustedes en el mundo real? Por ejemplo, cuando hablábamos de esta cuestión del aborto en la casa, preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que te hace humano? Y estaba explicando a mis hijas que hay ciertas personas que prefieren eliminar a sus hijos, les quitan el estatus de persona para poder eliminarlos en el vientre. Y Juliet, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue lo que me dijiste? ¿Cómo sabes que es un ser humano? Sí, pero nos dijo, pues ¿que no creen en la ciencia? ¿Sí o no? Fue lo que me dijiste. Y por un lado,
Este tipo de persona se jacta de tener una perspectiva alta de la ciencia y que la ciencia es lo máximo y la ciencia aquí y allá, pero por el otro lado la niegan cuando no les conviene a sus intereses morales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Reducirlo. Es decir, hey, científicamente hablando, explícame tu conciencia en qué momento el óvulo y el espermatozoide fecundados se convierten en persona y se les confiere la protección legal desde el punto de vista científico, no moral, científico. Y no hay respuesta porque sabemos que es un continuo hasta el final. Sí, Vivi. Pero en los grupos pro-life hay muchos científicos. Claro, hay muchos científicos. Hay científicos de los dos lados. En los pro-choice. Ah, claro. En los pro-choice hay científicos también. Hay científicos ateos muy buenos. Pero cuando... Y lo malo es que los oyes un rato y te ponen hasta en qué pensar. Claro. Por eso estamos viendo esto, porque hay que desmenuzar estas ideas y ver a dónde te lleva. ¿Sí? Es la parte de la religión en las escuelas. La parte de la religión en las escuelas. ¿Qué con eso? Donde la mayoría de los que asisten son cristianos, entonces prohíbe que la maestra ore, por ejemplo. Que la maestra ore, sí. Durante el almuerzo o algo así. Ajá. En donde tú dices, bueno, es libertad de religión, pero no deja que la maestra que cree en Dios. Bueno, pero no solo la maestra, sino que hay muchos grupos hoy que te dicen, ¿sabes qué? Mientras tengas tus creencias en tu cerebro, entre tus dos oídos, está bien, pero no lo saques. Ve y ora y adora en tu casa, pero no me vengas a decir que Jesús es el único camino. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Que te están diciendo cómo debes tú ejercitar tu moral y tu religión. En contra de la libre expresión. En contra de la libre expresión, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Van a prevalecer tus deseos emocionales por sobre la libertad de expresión o no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita en la cultura, de estos casos de religiosidad y todo esto. Y muchos jueces que están ya haciendo fallos o decisiones de estos casos están diciendo, ¿saben qué? La persona no discriminó contra la otra persona, discriminó contra una idea. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer muy claro. Yo no estoy discriminando contra ti como persona, estoy discriminando ideas y eso se vale. E incluso en nuestras leyes hoy en día hacemos discriminación, pero hay buena discriminación y mala discriminación. Es decir, estamos discriminando contra un hombre adulto que se case con una niña de 13 años. ¿Está permitido o está prohibido? Prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es inmoral. ¿Estamos discriminando contra los adultos que quieren casarse con las niñas de 13 años? Claro que sí, pero es una discriminación necesaria para mantener la moral de la sociedad. Entonces hay discriminación buena y hay discriminación mala. Y eso es lo que muchas veces la gente no capta. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo que vean? Sí. Fíjate que yo una vez leí una cosa de un científico que estaba con los pro-choice, ¿verdad? Uh-huh. Y el argumento que él usó es que le dice con quien estaba debatiendo, si tú estás en una clínica de fertilización y estás con tus 2 hijos y agarra fuego y ves que ahí están los tambos que contienen miles de embriones, unos tambos fríos, uh-huh, ¿tú vas a salvar a tus 2 hijos? Uh-huh. ¿O te vas a llevar los tambos? Okay. Eso fue el argumento que él usó para decir que esos embriones no son personas. Ok, hagamos una reducción al absurdo. Que lo pongan a él y a los 2 hijos de que vas a dejar a los 2 hijos y te vas entonces, a dejar primero, si no hubiera valor entre los dos, no habría un dilema moral. Exacto. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Hay un dilema moral
porque precisamente reconocemos la humanidad de un óvulo fecundado, que ya tiene los 46 cromosomas humanos, y que si se le deja en el ambiente natural que Dios creó, va a desarrollarse hasta un adulto. Entonces aquí el problema es que están haciendo un argumento y diciendo, ok, si tú tienes este dilema moral y te llevas a tus hijos, se deriva entonces lógicamente que estos no tienen valor. Y eso no es cierto, simplemente estás haciendo una elección de un ser con valor y otro ser con valor también. Es lo mismo que si yo te dijera, ok, te dan, y esto lo utilizan en clases de ética, tú estás en la división de un tren, en un cruce de tren, y viene un tren, ok, y tú tienes la palanca y puedes dirigir el tren hacia dos lados. De un lado hay 20 personas que no conoces y del otro lado está tu hijo. ¿Para dónde mandas el tren? ¿Okay? Pero no quiere decir, precisamente es un dilema moral porque los dos tienen valor, no porque no tenga un valor uno o el otro. Y es lo mismo, es el mismo tipo de error. Se llama non sequitur, es decir, no se deriva que si tú salvas a tus hijos, que estos entonces no tienen valor. O sea que pero no está pensando. El argumento está mal porque presupone que hay un dilema moral. Entonces simplemente con que tú indiques, hey, aquí hay un dilema moral, si fuera una bola de células nada más, no habría dilema moral. Y muchos pro aborto dicen, bueno, es que no es más que una bola de células. Bueno, si fuera una bola de células entonces no habría. Dice, sería como sacarte una muela. Bueno, ¿por qué no estamos hablando de dilemas morales de sacarnos las muelas? Porque no es lo mismo, no hay un dilema moral ahí. ¿Se entiende? Sí. ¿Algún otro ejemplo? Bueno. Dice, del tren quedó claro, el ejemplo del tren. Pero si está el grupo de personas y al otro lado la suegra. ¿No está tu suegra por aquí? Cuidado, mano. Cuidado con lo que dices. Se quedó grabado. Quedaste grabado ahí. No voy a decir tu nombre nada más para que no te vayan a buscar. ¿Ok? Si no hay alguna otra duda, aclaración, pregunta, ¿sí se entiende? O sea, lleven le decía a este grupito por acá, por ejemplo, la cuestión de legalizar o de redefinir el matrimonio a cualquier otra cosa, aparte de la unión de un hombre y una mujer de por vida. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Que ya estamos tomando, o el matrimonio es algo que se descubre, que ya tiene naturaleza y diseño en sí mismo, o es algo que se define como uno quiera. Entonces si decimos, bueno, vamos a redefinir el matrimonio a lo que querramos, ¿qué te detiene de decir, bueno, ahora ya puede ser entre un hombre y una mujer y una mujer? Ok, perfecto. ¿Bajo qué principio vas a detener esa pendiente resbaladiza a que ahora puedas admitir 3 mujeres con un hombre? No hay nada que te lo impide. O 4 mujeres. Es la sociedad que te... Exactamente, la misma sociedad es la que pone los límites. La fuerza política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que grupos polígamos están tomando el mismo argumento y diciendo, ok, ustedes dicen que es redefinible, ¿por qué no extendemos esa definición a incluirnos a nosotros? ¿Por qué nos están discriminando? Retomando el ejemplo de un hombre adulto con una niña de 13 años. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te detiene? La sociedad. O casarme con mi gato, si yo quiero. Y ya está pasando en Canadá, suena ridículo, pero hay gente que ya está queriendo darles derechos a sus animales porque es una cosa enferma. Entonces, ¿bajo qué principio moral o qué principio legal vas a detener esta pendiente resbaladiza? Eso es una reducción al absurdo. Quitar el techo. ¿Ok? Bueno, terminemos, mis hermanos. Quiero terminar con unas palabras de Jesús. Estamos pasando por una época donde estamos viviendo muchas luchas culturales, ¿sí?
Y estas herramientas espero que vayan a ayudarnos a poder tener esas conversaciones difíciles. La forma más útil y lo mejor que pueden hacer ustedes, mis hermanos, es no tener miedo. No tener miedo. Va a haber oposición, claro, y la hay. Pero los discípulos y los discípulos de los discípulos, fíjense, vivieron en una época de oposición. Vivieron en una época pluralista donde los romanos decían, ok, ¿quieres adorar a tu Jesús? Agrégalo al panteón de todos los dioses. Pero si tú dices que Jesús es el único camino y no quieren adorar al César, y estuvieron dispuestos a dar su vida por eso. Y a veces nosotros nos da miedo meternos a una conversación donde no nos va a pasar nada. Lo peor que nos pueda pasar es que van a decir, uy, qué intolerante cristiano. Y tú vas a decir, ¿qué quiere decir con eso? ¿Me entienden? No tengan miedo. Y les digo, he estado haciendo esto por años ya, y les puedo decir con toda confianza que son los mismos argumentos, las mismas objeciones. Una vez que ya has visto lo mismo por 10ª vez, a lo mejor las primeras 2 o 3 o hasta 10 veces te agarran de bajada, pero te aseguro que la 11ª ya no. Por eso tenemos que tener esta mente de Cristo, de la que habla Filipenses 2, del 5 al 8. Me encanta este pasaje, porque dice Pablo que tengan ustedes, haya pues en ustedes esta actitud, y no solo esta actitud, sino esta forma de pensar, que su pensamiento esté buscando esto todo el tiempo. Y es el mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, aunque estaba cómodo en su trono, aunque estaba sin problemas, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nuestra comodidad y salir allá afuera a hablar del mensaje de salvación? ¿O no? Porque yo empezaría con el mensaje del Evangelio. Y si ellos quieren ir más abajo, ya están listos para ir más abajo. Pero ¿saben qué? Mientras más conozcamos, más responsabilidad tenemos. Para mí es una gran responsabilidad pararme aquí domingo a domingo, porque sé que Dios me va a juzgar más severamente por lo que enseño. Y cada palabra que ha salido de mi boca y que saldrá, si Dios me da más vida, Dios me va a demandar cuentas por eso. Pero ¿saben que a ustedes también les va a demandar cuentas de qué hicieron con sus talentos? Los guardé como un tesoro y no quise despojarme a mí mismo como lo hizo Cristo, porque estaba muy cómodo. Acá no sufrimos persecución. Yo porque voy a ir a buscar que me insulten, que me digan, o vamos a tener peso y carga por la gente. Y hay que buscar oportunidades y cosas tan sencillas como esto. La semana pasada fui a llevar un libro y el título es ¿Por qué Dios permite el mal? Para mandarlo a Sudamérica, a una persona que me encargó uno ahí. Llevé el libro y en la tienda de correo estaba una persona, y esta persona, cuando iba a meter el libro al sobre para enviarlo, se detuvo y lo vio y dijo: es una buena pregunta. Las antenitas, ahí es donde debe uno entrar, porque ahí uno tiene la oportunidad de decir: sí, bueno, me tengo que ir, dele.
Pero no, le dije, sí, es una buena pregunta, conozco al autor, ¿le interesan a usted estos temas? Me dice, sí, es una buena pregunta. Y luego me dice, ¿es desde el punto de vista ateo? Le digo, no, somos cristianos. Y desde ese punto de vista está el libro. Y luego yo le pregunté, Colombo, ¿usted a qué cosmovisión se adscribe? ¿Es usted agnóstico, cristiano, ateo? Me dice, soy musulmán. Le digo, qué bien. Pues creo que encontraría el libro muy interesante. ¿Quiere que le dé una copia? Me dice, ok. Le digo, si le doy una copia, ¿la leería? Me dice, sí. Digo, entonces la semana que entra le traigo una copia. Y se la di el viernes o el sábado, el viernes me parece. Y el hombre me se despidió con un agradecimiento, sabiendo que yo soy cristiano, porque la gente aprecia cuando uno se preocupa por los demás. Nabil Qureshi, que era musulmán cuando estaba vivo, él decía esto y se me quedó muy grabado. Yo no respetaba a los cristianos que conocía porque no me querían evangelizar, nunca me hablaban de su Cristo. Y yo sabía lo que ellos creían, que Jesús es el único camino. O una de dos, o no les intereso yo como persona, o no creen realmente lo que está en su Biblia. A mí me da miedo, Christopher. Sale uno mal. No. Pero Jesús. No, yo ya traté una vez y salí trasquilada, así que. Pues es que puedes usar tácticas, Vivi. Puedes usar las tácticas y de esa forma no estás en el hot seat. Pero que va a ser fácil, no, yo no estoy diciendo, hey, vayan, Jesús les dijo a sus discípulos, los mando como ovejas en medio de los lobos. No les dijo, hey, vayan, va a ser un camino florido, va a tomar sacrificio. Sí, Katia. Pero a mí lo que me impactó cuando Nabil dijo eso, Nabil decía, no les importa que yo me vaya al infierno, porque yo conozco su cosmovisión de que si yo no creo en Jesús. Habla más fuerte para que si yo no creo en Jesús, no tengo salvación y me voy al infierno. Entonces él decía, o a ellos no les importa mi salvación, o ellos de veras no están seguros de lo que creen. Claro. Y entonces él retaba a los cristianos. Y hasta que una persona se atrevió a no solo a contestar, a buscar, y le decía, bueno, si yo no sé, busquemos, estudiemos la Biblia juntos. Pero le contestó, le dijo, no, tú estás mal, amigo, porque esto y esto y lo otro. Y así pasaron 3 años, así. Entonces no va a ser fácil, pero es algo que debemos hacer todos.